Un poblado de Suiza es conocido por tener una serie de capillas que ilustran los pasos que Jesucristo dio durante la Semana de Pasión. Estas capillas bordean una colina hasta llegar a lo alto y son muy concurridas por la gente, por los visitantes durante la Semana Santa. Cuando la gente llega a este lugar, visita este lugar, al entrar a la primera capilla, puede observar ilustrado en la pared del interior de la capilla, al Señor Jesucristo entrando a Jerusalén en un burrito. En la segunda capilla se ve a Jesús siendo confrontado por los fariseos para hacerle caer en contradicción. En la tercera capilla se ve a Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos. En la cuarta capilla se mira a Jesús orando en Getsemaní. En la quinta capilla se ve a Jesús siendo apresado y abandonado por sus discípulos. En la sexta capilla se mira a Jesús ante Pilato, donde la turba pide que sea crucificado. En la séptima capilla se mira a Jesús siendo escarnecido y azotado. En la octava capilla se mira a Jesús cargando la cruz. En la novena capilla se mira a Jesús crucificado y a su lado los dos ladrones. Aquí, en la novena capilla, la escena es muy impactante porque refleja todo el dramatismo de la pasión. Ante esta escena, la gente queda impresionada al contemplar la crueldad del hombre y la misteriosa agonía del Hijo de Dios. Para muchos, este es el punto culminante y de ahí se regresan. El camino así lo indica porque en todo el recorrido no hay banqueta o acera de concreto. Hay solo pasto entre capilla y capilla y entre la novena y la décima capilla el pasto casi no está maltratado. Eso indica que son pocos los que llegan a la décima capilla, donde está representada la resurrección. ¿Por qué muchos se regresan de la novena capilla? Bueno, pues porque creen que con la crucifixión termina todo. El estado del pasto entre capilla y capilla en aquel poblado de Suiza nos demuestra la poca importancia que la gente le da a la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy vamos a preguntarnos por qué es importante la resurrección del Señor Jesucristo. Ok. En primer lugar, la resurrección de Jesucristo es importante porque estableció el dominio del reino de Cristo sobre el reino de las tinieblas. Debemos recordar que este mundo estaba, todavía lo está, aunque con ciertas limitaciones, bajo el dominio del reino de las tinieblas. Este dominio del reino de las tinieblas comenzó cuando el primer ser humano creado por Dios, o sea, Adán, obedeció al diablo en lugar de obedecer a Dios. Adán, al ceder a las pretensiones del diablo, cedió también el poder que tenía sobre la tierra. Recordemos que Dios puso a Adán como señor de todo lo creado.
Bueno, pues cuando Adán se dio a la tentación, se dio también sus derechos que tenía sobre la tierra. Fue como entregarle las llaves mismas de la tierra. Ya en Job 2:2 vemos que Dios pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás contesta muy arrogantemente, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás se pasea sobre la tierra como si fuera un terrateniente. Ante este hecho tan tremendo, es decir, ante el engaño de Satanás, cuando engañó a Adán, intervino Dios para anunciar la derrota del enemigo de Dios y del hombre. Dios le dijo, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fue como decirle, mira, diablo, tú has hecho caer a mi máxima obra, el hombre. Pero yo te sentencio desde ahora y te digo que yo mismo vendré, no como Dios, sino como hombre, y te derrotaré y te quitaré el dominio que con engaños has arrebatado al hombre. Génesis 3:15 es el texto central de la Biblia, o también es la Biblia en embrión, ya que todo lo que sigue a través de la Biblia trata sobre este mismo tema, la venida del Redentor. Al transcurrir el tiempo vinieron muchos hombres llamados profetas, los cuales anunciaban que vendría un Salvador. Cuando Jesús de Nazaret fue crucificado, Él estaba pagando el precio para rescatar a todo aquel que en Él cree. Amén. Él estaba haciendo su parte en la obra de la redención. Ok, vamos a pasar al segundo punto. En segundo lugar, la resurrección de Jesucristo es importante porque es la validación o aprobación de su sacrificio en la cruz. Jesús dijo, consumado es, refiriéndose a su obra en la cruz. Y en efecto, el Hijo Eterno cumplió con creces su parte en la obra de la redención. Él era el sacrificio perfecto. Sin embargo, faltaba algo muy importante. Faltaba la aprobación del Padre Eterno, y esta aprobación se concretó a través de la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, su muerte hubiera sido como la de cualquier mártir en la historia. ¿Qué ocurrió en las aproximadamente 40 horas que transcurrieron entre la crucifixión del Señor Jesucristo y su resurrección? Vamos a dividir los sucesos en dos partes: lo que ocurrió sobre la tierra y lo que ocurrió abajo de la tierra. Ok, sobre la tierra. Los discípulos estaban tristes y desilusionados. Estaban como ovejas sin pastor. ¿Cómo se comportan las ovejas perdidas? Las ovejas que no tienen pastor. Las ovejas que están extraviadas, pues balan y corren de un lado para otro sin rumbo fijo. Así andaban ellos, los discípulos del Señor Jesucristo.
Ellos en algún momento llegaron a creer que Jesús de Nazaret era el Mesías enviado por Dios. Habían visto sus milagros. Fíjense, habían visto la multiplicación de peces y panes. Algo tremendo. Lo habían visto echar fuera demonios. Nunca nadie había echado fuera un demonio. Jesucristo fue el primero en hacerlo. Lo vieron resucitar muertos. Lo vieron convertir el agua en vino. Lo vieron caminar sobre el agua. Tremendo. Etcétera, etcétera, etcétera. Habían creído que Jesús era el Mesías enviado por Dios y hasta habían hecho planes para ocupar puestos en el reino venidero. Pero, oh desilusión, el establishment, el orden establecido, lo había ajusticiado. Por eso estaban ellos desilusionados. El que estaba contento era el grupo gobernante, o sea, el Sanedrín y el sumo sacerdote. El Sanedrín estaba compuesto por 70 prominentes fariseos, bueno, también había saduceos, 70 prominentes judíos y el sumo sacerdote. Era el grupo gobernante, el poder político y religioso de la nación. Ellos estaban contentos. Al fin se habían librado de aquel agitador, de aquel que les insultaba. Ya nadie más les llamaría hipócritas ni sepulcros blanqueados. Abajo en la tierra, vamos a ver lo que aquí ocurría. Bueno, y aquí vamos a especular un poco. Efesios 4:9 dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y 1 de Pedro 3:19 dice que predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, sabiendo que el Evangelio de Jesucristo es exclusivamente para esta dimensión, para la dimensión en que nos encontramos, pues entendemos que no fue a predicar el Evangelio de salvación, sino más bien a proclamar algo. Y ese algo que fue a proclamar fue su victoria. No podía de ninguna manera predicar un Evangelio de salvación, porque después de la muerte ya no hay más oportunidad para las personas. Lo que Jesucristo fue proclamar su victoria. Ahora, se vale hacer conjeturas, siempre que se aclare que son conjeturas, ¿ok? Hechos 2:22 al 24 dice, este es el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro ante las autoridades. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Podemos suponer que la muerte arrastró a Jesús al Hades, no al infierno, sino al lugar de los muertos, y Jesús lo permitió. En el lugar de los muertos era donde iban tantos creyentes en Dios como incrédulos,
aunque iban a lugares diferentes, ¿verdad? Bueno, estos eran lugares transitorios. Podemos suponer que la muerte arrastró a Jesús al Hades y él así lo permitió, pero el Padre Eterno desde el tercer cielo emitió un veredicto y dijo: el sacrificio de mi Hijo es perfecto y cumplió con todo lo establecido. Entonces, una luz salió del tercer cielo, un rayo de luz que atravesó poderosamente todo el universo y llegó a las profundidades de la tierra. Aquella poderosa luz hizo que los espíritus malignos se engarruñaran y Jesús emergió victorioso, como dice la palabra, llevando cautiva la cautividad. Esto de cautiva la cautividad se puede explicar en otra ocasión, para no desviarnos del tema. Otra razón por la cual la resurrección del Señor Jesucristo es importante es porque garantiza nuestra resurrección. A la muerte se le atribuyen características personales. Apocalipsis 20:14 dice que la muerte junto con el Hades serán echados al lago de fuego. Y Efesios 6:12, ahí habla de potestades de las tinieblas. Y la muerte seguramente que es una de esas potestades, de esos gobernadores de las tinieblas. Y en Primera de Corintios 15, 25 y 26. Primera de Corintios 15, 25 y 26 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Como pueden ver, a la muerte se le atribuyen características personales. Hay otros enemigos que batallan contra el hombre, pero ninguno es como este. La muerte nos acosa a todos. Lo mismo visita el hogar del pobre como el hogar del rico. Lo mismo se lleva al pequeño niñito de cuna que al joven deportista que bate récords. La muerte no respeta jerarquías ni rangos, y todo empezó por el pecado de un hombre. Romanos 5, 12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como podemos ver, la muerte es consecuencia del pecado. En otras palabras, el pecado es el veneno que nos mata. Hay personas que manipulan serpientes como si fueran simples juguetes, pero eso se debe a que muchas de esas serpientes, o son serpientes constrictoras, de esas que aprietan pero no tienen veneno, o en efecto son serpientes venenosas, pero se les ha quitado el veneno. Por eso es que pueden manipularlas. Estas serpientes pueden morder y dejar la marca porque todavía tienen colmillos, pero su mordedura es inocua. Es decir, que ya no hace daño. Y ya no hace daño porque ya no tiene veneno.
Así es la muerte para el cristiano. Nos puede afectar físicamente por un tiempo, pero nunca definitivamente, porque Cristo le quitó el aguijón a la muerte al llevar en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Por tanto, podemos decir con toda confianza lo que dice en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Y versículos, 1 Corintios y versículos 56 y 57, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la confianza que tenemos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Creemos que Él resucitó. Dice 1 Corintios 15, 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estamos, si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Porque si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Él no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Pues porque nos hemos privado de muchas cosas. Nos hemos privado de muchas cosas. Hace unos días, mi esposa estaba haciendo unas empanaditas de piña, de esas que son amasadas con cerveza. Y me dijo, mira, mijito, ayúdame aquí a vaciarme esta cerveza mientras que yo amaso la masa. Y así lo hice. Destapé la cerveza, la lata de cerveza, y en ese momento brotó la espumeante cerveza, ¿verdad? Y su característico olor, aroma, llegó a mi nariz. ¿Y creen ustedes que no fue tentación para mí beber de aquel líquido? Claro que fue tentación. No puedo negarlo. Pero no lo hice. Ni lo he hecho, ni lo haré. Porque sé que no debo hacerlo. Y hace unos días, caminando por un mercado rodante, buscando unos artículos en este mercado rodante, me encontré tirado en el suelo un teléfono celular muy bonito y muy moderno.
Me lo metí a la bolsa y, pensé, pues es el celular que yo quería para... Empecé a hacer planes, ¿verdad? Para cómo iba a usar yo aquel aparato. Entonces, mientras que pagaba yo unos artículos en el puesto donde iba a comprar, timbró el teléfono, pero no pude contestarlo porque en ese momento me encontraba pagando en la caja. Yo pensé entre mí, bueno, al rato contesto la llamada. Al rato que me vuelva a llamar, contesto la llamada. Ya cuando llegué a la casa, nuevamente timbró el teléfono y ahí sí lo contesté. Me dijo, el teléfono que usted trae me pertenece y lo necesito porque ahí tengo yo documentos muy importantes. Le digo, claro que sí, puede venir a recogerlo. Y ya le di la dirección. Era una mujer. Al rato se presentó esta mujer y se miraba algo desconfiada. Quizás pensando en cómo íbamos a negociar el regresarle el teléfono. Pero yo no pensaba negociar eso. Nunca lo pensé. Simplemente le dije, mire señora, donde me encontré yo este teléfono había mucha gente. Si otra persona se encuentra este teléfono, yo creo que no se lo regresaría. Pero yo sí se lo voy a regresar porque yo soy cristiano y no me cuido de los hombres, sino de Dios que me está viendo. Esa es la razón por la cual yo le entrego su teléfono sin ningún compromiso de su parte. Y pues la mujer quedó muy agradecida, ¿verdad? Por eso. Mis amados hermanos y amigos, los cristianos nos hemos privado de muchas cosas en este mundo. Me refiero a los cristianos auténticos, ¿eh? Nos privamos de fumar tabaco. Nos privamos de fumar marihuana, de beber licor, de consumir drogas. Sabemos que no debemos tomar lo que no es nuestro y le hemos tenido que regresar a la cajera cuando nos da dinero de más. Sabemos que no debemos pelear y nos hemos tenido que tragar humillaciones para no contestar de la misma manera. Sabemos que no debemos tener deslices sexuales y hemos tenido que correr ante la tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos hecho porque, bueno, en mi caso, porque mi albur es Cristo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo he puesto a esta carta, a que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, como dice la Biblia, entonces yo también resucitaré y estaré con Él para siempre, porque Cristo, dice la Biblia, que es las primicias de la resurrección. El primero que resucitó para no volver a morir, y así lo seremos nosotros. Por eso es que mi vida tiene propósito. Quiero hacerte una pregunta, estimado amigo. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Divertirte? ¿Ganar mucho dinero? ¿Ser un gran deportista? ¿Ser un gran actor? ¿Un gran cantante? ¿Ser un buen esposo? ¿Un buen hijo? ¿Un buen padre? Hay muchas cosas que son nobles y loables entre estas que he nombrado. Sin embargo, hay algo
hay algo mucho más importante que todo eso. Lo más importante en esta vida es buscar a Dios. Fíjense lo que les voy a decir. Lo más importante en esta vida es buscar a Dios a través del único camino que es el Señor Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Esto lo dijo en Juan capítulo 14 y versículo 6. Estimado amigo, yo te invito a que hagas la siguiente oración. Señor Jesucristo, te necesito. Yo creo que tú moriste en la cruz y resucitaste para salvarme. Yo creo en ti, Señor Jesús. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador. De aquí en adelante, Señor Jesucristo, tú estás en mi corazón y me has hecho un hijo de Dios. Amén.